este, en este minuto. Ahí estamos admitiendo a alguien más. Perfecto. Bien, estimados y estimadas vecinas, este es el primer conversatorio de este año 2023. El tema que vamos a tratar hoy día es contingencias de las enfermedades respiratorias, prevención y cómo actuar ante ellas. El profesional invitado de hoy día es el doctor Jaime Padilla, que es médico cirujano de la Universidad de Santiago de Chile, académico en la Facultad de Ciencias Médicas, Unidad de Histología Médica y Simulación Clínica, en la Escuela de Medicina USACH. Además, se desempeña en el servicio de urgencia primaria en la comuna de Lo Prado. Esta es una actividad que organizan en conjunto la Organización de Vecinos Zona Típica Poblaciones Vivaceta Norte-Sur, con el Jardín Regacito, cuya directora, entiendo, está con nosotros, dependiente de la Fundación Regazo, y que funciona al alero de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul. Quien modera esta actividad, quien les habla, Adrián Torres Canales, académico de la Escuela de Medicina. Y esto es parte de un programa que auspician las escuelas de medicina y obstetricia y puericultura, respectivamente, de la Universidad de Santiago de Chile. Sin más, voy a dejar con ustedes al doctor Jaime Padilla, mientras yo me hago cargo de la gente que va ingresando. Adelante, doctor. Muy buenas noches, gusto saludarlo. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches a todas las personas conectadas, miembros de la comunidad correspondiente. Como bien me presentó el profesor Adrián, yo soy el doctor Jaime Padilla, médico egresado de la Universidad de Santiago de Chile, y para mí es un gusto de participar en este conversatorio, que además de ser un tema interesante y que es un tema muy consultado por la población, sobre todo las personas que en este caso crían a los niños, a las niñas de nuestro país, es importante también por el contexto que estamos pasando hoy en día. Entonces, sean todas las personas bienvenidas a este conversatorio tratado sobre la contingencia de enfermedades respiratorias, cómo prevenir y actuar ante ellas. Entonces, para partir este conversatorio, tenemos que considerar que ya no estamos enfrentando a lo que viene siendo, en términos climáticos, a lo que es una condición invernal. Pese a que por calendario nos encontramos en otoño, ya comienzan a registrar temperaturas de invierno. Y esto da justamente para que vivamos un contexto ambiental, microbiológico, correspondiente justamente al invierno. Y es en ese contexto que un tipo particular de microorganismos, en este caso los virus, son los que comienzan a brotar en la población, y esto no deja de ser importante para la comunidad escolar. Es así que una particularidad de los virus que están predominando en este tiempo y que además generan motivo de consulta de importancia, como también hospitalizaciones y consultas en diferentes servicios de salud del país, justamente son los virus respiratorios. Eso quiere decir que son estas partículas microbiológicas que van a afectar a lo que es la vía respiratoria. ¿Ya que le llamamos la vía respiratoria? Es tanto a lo que involucra la nariz, la garganta, sobre todo la porción de la faringe y laringe, y además propiamente a los pulmones como tal. Y como ya les había mencionado, hoy en día existe una alta preocupación por los virus respiratorios, ya que están afectando en demasía lo que viene siendo a la población escolar. ¿Y cuál es el contexto que estamos viviendo hoy en día? Es un contexto muy similar a lo que se encuentra viviendo el país, a lo que era principalmente el año pasado. Acá es donde me gustaría hacer un hincapié, y tenemos que recordar una situación. Es que durante los tiempos y los años de prepandemia, era comúnmente que se encontrara lo que es una campaña de invierno,
donde se afectara, entre otros, principalmente tanto la población escolar como la población geriátrica. Y en el caso de la población escolar, lo que más afectaba eran los virus, ¿sí? Pero lo que se generó durante la pandemia, sobre todo entre los años 2020 y 2021, es que hubo un cambio en el contexto microbiológico, porque el virus, como todos bien sabemos, el que predominaba era el del coronavirus. Pero ya a partir del año pasado, esta condición ya fue cambiando y el resto de los otros virus, por decirlo de alguna manera, ejerció una resistencia ante la predominancia del coronavirus y de esa manera después supieron cómo poder irse replicando y volver a obtener a lo que viene siendo una predominancia en el contexto de nuestro país. Además, tenemos que considerar que en el año 2020 y 2021, en la mayoría de en el contexto educacional, en la mayoría de lo que viene siendo los colegios, lo que viene siendo las universidades e institutos, etcétera, la educación se llevó a cabo por vía online. ¿Y esto qué nos quiere inferir? Que además de este contexto de una disminución de los virus, que le estoy mostrando acá, como por ejemplo el adenovirus, el parainfluenza, el virus influenza A, o uno predominante, que también viene siendo hasta el día de hoy el virus respiratorio sincicial, aparte de no encontrarse en el entorno, tenemos que entender que también que todas las personas escolares también no se vieron involucradas en cuanto a sistema de defensa frente a esos microorganismos. Entonces, por lo tanto, es ahora que recién se están enfrentando a ellos, que están el sistema inmune, es decir, el conjunto de células que va a actuar en defensa frente a todos los otros microorganismos que podamos encontrar en el ambiente, recién lo está conociendo. Entonces, por lo tanto, no es como antes que algunas personas escolares, supongamos año 2016, 2017, que podían encontrarse en algún momento con el adenovirus o con la influenza, cosa que ese sistema ya me generaba lo que era una memoria, cosa de que al próximo año de encontrarse con un virus de influenza, ya respondía frente a este. Entonces, por lo tanto, nos estamos sumergiendo en una población que para ese sistema viene siendo virus totalmente nuevos y estamos recuperando justamente lo que es el entorno microbiológico, en este caso de los virus, que se daba en periodo prepandemia. Entonces, frente a esto, acá lo que tenemos que reconocer son síntomas, en este caso de los virus de invierno. ¿Y cuáles son esos síntomas más comunes? En primer lugar, la congestión nasal. Eso me quiere decir que vamos a encontrar a todas las personas escolares con mucho moquito. La tos, pudiendo ser una tos seca, o también pudiendo ser una tos con algún producto, con algún líquido que salga de esa tos. Los estornudos, que responden a la irritabilidad de la nariz y de la faringe, en la cual me va a llevar a cabo lo que es algo parecido a una tos, que va a ser una expiración de forma forzada. Y otra cosa importante es reconocer la fiebre. ¿Y cuándo podemos reconocer la fiebre? Puede ser bajo dos contextos. Puede ser que las personas, en este caso, presenten decaimiento, presenten lo que viene siendo la cara rojita, que tengan los ojos un poquito brillositos, y además de eso, se puede tomar la temperatura vía axilar, es decir, poniendo el termómetro bajo la axila, y de esa manera llegar a una temperatura que el termómetro marque sobre o igual a 37,5 grados Celsius. Otras cosas importantes que hay que saber identificar en los pacientes, sobre todo viene siendo la falta de apetito, dolor muscular y la disfonía. Esa disfonía se refiere a que se pierde el tono de la voz y se habla de una forma mucho más ronca, o en algunos casos también altera lo que es el volumen que pueden ejercer las personas, y por lo tanto además van a hablar de una forma mucho más bajita. Con respecto a algunos de estos síntomas, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Consulta?
Estás muteado, seguramente después de tu exposición, doctor Padilla. Perfecto. Y entonces, de acá, de estos síntomas mencionados, nosotros tenemos que poner hincapié en en dos poblaciones principalmente, en los lactantes, personas menores de un año, los niños y niñas menores de un año, y el resto de la edad en general. Aparte de los síntomas mencionados, hay una cosa importante que hay que hacer hincapié. Primero que todo, es lo que son comportamientos extremos, por decirlo de alguna manera. Es la irritabilidad, es decir, que en este caso los bebés actúen de una forma muy agresiva o de alguna forma muy violenta, por decirlo de alguna manera, frente a determinados estímulos. Y eso lo vamos a llevar a cabo como la irritabilidad. Por ejemplo, una guagüita que no pare de llorar, ¿sí? O también lo que viene siendo el otro extremo, de una menor actividad a lo correspondiente a lo que día a día hace. Y eso se podría, por ejemplo, precisar en una disminución del apetito, en una disminución de la reactividad que tengan frente a diferentes estímulos. Tenemos que considerar que los lactantes van a tener diferentes reacciones y van a responder precisamente a su entorno. A cuando, por ejemplo, cuando les hacen cariño, cuando en este caso le ofrecen lactancia, siempre van a responder de forma refleja. O por ejemplo, en estos niños es importante que uno a veces les puede poner el dedito en la palma de su mano y los niños que van a hacer por instinto van a agarrar lo que viene siendo ese dedito. Por reflejo los niños siempre van a actuar a agarrarse las cosas. Entonces, por lo tanto, uno puede ir estimulando lo que viene siendo a los lactantes y ver cómo estos responden. Si acaso de una forma muy agresiva, que en este caso me podría hablar de una irritabilidad o una menor actividad, todo lo contrario, ¿sí? Entonces siempre hay que poner atención en lo que viene siendo en las actividades que van respondiendo frente a los estímulos. Y lo otro importante es dificultad para respirar. Y en esa dificultad para respirar, yo me quiero detener porque es importante cómo precisarla. Primero que todo, si usted siente que en este caso los niños, niñas o lactantes, cuando respira se da como una serie de silbidos, una serie de sonidos que no viene siendo normal, como por ejemplo, o que venga siendo de esa misma forma pero un poco más ronca, hay que poner ojo. ¿Y por qué tenemos que poner atención frente a eso? Porque eso a mí me menciona que ya las vías respiratorias están atochadas, en este caso en los niños. Puede ser porque la misma vía se achica, se aprieta, o porque la enfermedad respiratoria produce tanta secreción, tanta moco en esto, que me va a dar una dificultad en la vía del paso del aire, ¿sí? Eso es importante de poder precisar. Y además de esto, que podamos encontrar algunas muestras, algunas fotos que le voy a precisar, que me pueden hablar que en este caso los niños están pasando por una falta de oxígeno. Y ahora, en el resto, obviamente, niños y niñas, si presenta mucha congestión nasal, mucho moco, un apetito reducido, es decir, que quieren comer menos de lo que normalmente comen, alguna fiebre y el mismo silbido al respirar, cuando encuentren esos síntomas, lo más importante es que acudan a lo que es un servicio de urgencia, que puede ser tanto un servicio de atención primaria de salud como SAPU, o un servicio de alta resolutividad, al más cercano que ustedes se encuentren. Ahora, acá yo me quiero detener en algo. En los servicios de urgencia siempre se va a dar una prioridad para atender a los pacientes que llegan de una forma más complicada. No es por orden de llegada. Entonces, por lo tanto, si usted ve que en este caso los pacientes llegan a tener estos síntomas, llévelos inmediatamente, porque de todas maneras se puede hacer una evaluación en el triage, que es como poder decirlo, sacar el primer acercamiento de cómo debe estar el paciente, y si en este caso se encuentra comprometido, obviamente va a pasar primero, ¿sí? Entonces yo le recomiendo siempre, cuando pasen estos síntomas,
es que ustedes los puedan llevar a un servicio de urgencia más cercano. O bien, además, en el caso que se encuentren inscritos en algún centro de salud familiar más cercano y que tenga un servicio de urgencias, es que también lo lleven a esa hora para que además pueda tener un seguimiento dentro de este mismo servicio. Otros datos importantes que nos tenemos que fijar en los niños y lactantes es primero en un signo que se llama cianosis. Y el signo de cianosis se describe principalmente que en algunas porciones del cuerpo va a predominar un color azulado. Si nos fijamos bien, acá en la imagen que estoy apuntando, vamos a tener en este dibujo lo que es un niño con los labios y alrededor de la boca de los labios de un color azulado, si se nota bien. Eso ya me quiere hablar de una cianosis. Y la cianosis es que, en este caso al niño, a la niña, le está faltando el oxígeno suficiente para poder responder de buena manera. Y además, este signo se puede apreciar en otras partes, como también en las manos y también en los pies. Pero ya el hecho que lo presente ya en la boca, que se comienza en esa zona, es inmediatamente un signo de alarma que puede estar sufriendo alguna alteración de la vía respiratoria. Otras cosas importantes, el hundimiento entre las costillas. Acá muestro esta imagen donde, si se dan cuenta, el niño está acostado de guatita, para que, en este caso me quiere decir que va a tener una mayor expansión de los pulmones. Y si se fijan bien, acá tenemos una costilla, acá tenemos otra y entre media hay un espacio. Eso comúnmente no se debe encontrar. Y justamente si ustedes lo precisan, eso me quiere hablar y mencionar que hay un esfuerzo respiratorio. Entonces, por lo tanto, nuevamente, al igual que este caso, me quiere decir que ya el virus respiratorio puede haber provocado una alteración mayor en los pulmones, y eso me indica que hay un criterio de gravedad. Como también hacia adelante, como adelante también vamos a encontrar las costillas, la porción ósea del tórax, eso me quiere, si hay un hundimiento en esa zona, me quiere decir también que hay un compromiso. Y eso me habla de lo que se conoce como un hundimiento entre las costillas. Y lo otro importante que pueden encontrar es un cambio en lo que viene siendo acá en el tamaño de la nariz. Estas porciones se llaman las narinas. En el tamaño de las narinas. ¿Eso qué me quiere decir? Que en este caso se está haciendo un esfuerzo importante para poder tomar más aire. Y por reflejo, entonces, ¿cómo se hace para tomar más aire? Agrandando lo que viene siendo las porciones de la nariz por donde va a ingresar aire. Entonces, por lo tanto, si encuentran estos síntomas, de forma inmediata tienen que llevar a los pacientes a un servicio de urgencia. Ahora, yo les presenté lo que son los síntomas que podemos identificar esto, pero más importante también es cómo poder prevenir estas infecciones respiratorias agudas. Y además, en el caso de la prevención, además podemos considerar medidas para que, en este sentido, podamos, por decirlo de alguna forma, poder retrasar que alguno de las personas que se encuentran en el colegio, los adultos, como también los niños y niñas, se puedan contagiar en una forma más temprana, por decirlo de alguna manera, sobre todo ahora considerando que a nivel de contexto nacional se encuentran colapsados lo que viene siendo los servicios de atención. Cosas importantes. Primero que todo, siempre evitar lo que viene siendo el contacto con los fumadores, en este caso a los niños, disminuir lo que viene siendo el contacto en alguna zona donde se fume. Y otra cosa importante es ventilar lo que viene siendo a diario la casa y la habitación de las personas, como también que esa zona se pueda mantener una luminosidad constante, aparte de la ventilación. Otra cosa importante es que los niños se mantengan lo que viene siendo
las fosas nasales destapadas. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de acá de la nariz no podamos encontrar moquito, que a la vez que usted encuentre moquito, se haga un lavado nasal. Y eso puede ser con lo que se conoce como el suero fisiológico o con agüita, que es principalmente ir sonando a lo que viene siendo los niños con agüita para que esa secreción vaya cayendo constantemente. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha secreción en la nariz, eso se va a ir preferentemente a lo que es la garganta. Y sobre todo los niños aún no tienen el reflejo para poder eliminar lo que viene siendo esas secreciones y se pueden acumular y eso puede expresarse como vómitos muchas veces en los escolares y en los lactantes. Una cosa sumamente importante, no suministrar lo que viene siendo algún medicamento, sea cual sea, sin tener lo que viene siendo una prescripción médica, ¿ya? Sobre todo lo que viene siendo antibióticos o algún jarabe para la tos. El tema de los antibióticos es importante a considerar, es porque los antibióticos no le pegan a los virus y ahora lo que está predominando viene siendo infecciones virales. Los antibióticos le pegan a otro tipo de microorganismos que se llaman bacterias. Entonces, por lo tanto, si no hay lo que viene siendo un diagnóstico con una sospecha o una determinación que es una bacteria que está provocando la enfermedad, no nos sirve de nada. Y además, otra cosa importante de que si nosotros sometemos a cualquiera de nosotros, esto no tan solamente cabe precisar en los escolares o lactantes, sino que a todas las personas comienzan a consumir antibióticos de una forma indiscriminada, puede hacer que las bacterias que estén alrededor generen una cierta resistencia al exponerse mucho a ese antibiótico. Y de esa forma, cuando después tengamos alguna infección por determinada bacteria, ese antibiótico no nos haga algún efecto, porque esa bacteria, como estuvo tan expuesto al antibiótico, es que genera un mecanismo para justamente después hacerle frente. Entonces, un llamado importante es que todos los medicamentos se hagan con una prescripción médica. Además, ¿por qué también no suministrar lo que viene siendo jarabes para la tos de forma automedicada? Porque los jarabes para la tos, en primer lugar, vamos a tener algunos tipos de jarabes que solamente pueden parar el reflejo de la tos o como también pueden actuar disminuyendo la secreción. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una evaluación si es alguna tos seca o alguna tos con alguna secreción. Y además, hay algo importante, que la tos en sí no es algo malo, sino que la tos es un reflejo justamente para poder eliminar lo que viene siendo estructuras que pueden estar provocando irritabilidad en la vía aérea, como también puede estar eliminando los microorganismos, o como también puede estar eliminando alguna secreción, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si en algún momento damos algún jarabe y se comienza a acumular moquito, a acumular secreción en la vía respiratoria, eso me puede generar una complicación más grande. Y de ahí yo puedo poner a la mano que podamos enseñar a lo que viene siendo a todos los escolares a saber estornudar y saber toser. ¿Y eso qué quiere decir? Que siempre cuando se vaya a estornudar o toser, es que la secreción que uno elimine tenga un contacto con un elemento inerte o con no tejido vivo. En este caso, lo típico es que se recomienda que se coloque lo que viene siendo el codo con la ropa. Ay. ¿Y eso por qué quiere decir? Porque esa porción donde yo tosí del codo no va a tener contacto con otros elementos. No a diferente la mano, porque si con la mano yo comienzo por ejemplo, típico en los colegios, que los niños comienzan a jugar, hacen la ronda, se dan la mano, etc. Ahí ese contacto con la mano me va a significar que yo puedo ir compartiendo y ir transmitiendo ese microbio. Y de toda esa manera, después cuando los niños comen o cuando se echan las manos a la boca, se puede haber algún contagio. Entonces, esa es la manera importante de cómo poder prevenir. Otra cosa importante es prevenir los cambios bruscos de temperatura. ¿Y eso por qué me quiere decir? Porque típico
Yo creo que todas las personas que estamos acá recordamos que la abuelita siempre nos decía que teníamos que, cuando salíamos para afuera para cambio de temperatura, que nos pusiéramos algo en la cara. ¿Y eso por qué quiere decir? Porque dentro de la nariz y de la tráquea, de la vía respiratoria, nosotros vamos a tener, por decirlo de alguna manera, como unos pelitos. ¿Y esos pelitos qué van a hacer? Los pelitos me van a ayudar a atajar todo lo que viene de afuera, la mugre, partículas, la arena, como también estos mismos microorganismos, los mismos virus. Pero esos pelitos, para que se mantengan bien y puedan arrastrarlos hacia afuera, tienen que tener una temperatura determinada, ambiente. Y si nosotros tenemos un contacto muy brusco con una temperatura baja, lo que va a provocar que esos pelitos, ¡pum!, se van a caer y entonces no van a poder actuar. Y eso me va a significar que todos los microorganismos, la mugre y todas las cochinadas de afuera entren. Entonces, por eso es importante, siempre cuando se encuentren en una temperatura en la casa y van a cambiar a un lugar más frío, es que se tapen bien esa zona, para prevenir que en ese caso pueden entrar los microorganismos de una forma más fácil. Y otra cosa importante, para cualquier enfermedad, es importante tomar agüita, crear el hábito de tomar agua, ¿sí? Porque aparte de mantenerme hidratado, y eso sí va a significar que todo el organismo va a funcionar de una mejor manera, el agüita me va a ayudar a lo que es tragar esos moquitos, sobre todo en los niños. Aparte del aseo que yo les mencioné, importante que se vayan hidratando, para que de esa manera todo ese moquito, que nosotros también lo vamos haciendo, se vaya deglutiendo, y se vaya a la guatita y de ahí se vaya procesando, ¿sí? Para que no se quede ahí en la vía respiratoria o en la nariz, que me dificulte respirar, que me provoque alguna náusea por mucha secreción. Con el agüita me va a ayudar a arrastrar eso. Y muy importante ser la condición de que sea agua. Y bien, como yo les había repetido, importante es ventilar, no exponer a lo que viene siendo a un lugar con cigarrillo, porque los cigarrillos también me van a provocar irritabilidad en lo que viene siendo las vías aéreas, y de esa manera aumentar el moquito que podamos tener por dentro. Toser de la forma correspondiente. El lavado de manos también es sumamente importante, sea con agua y jabón, o también desinfectarlas junto con el alcohol gel. Además, importante hacer ese lavado de manos siempre cuando después de ir al baño, al volver a la casa, antes y después de comer, o lo que viene siendo limpiar lo que viene siendo la nariz o la boca. Siempre en esa manera realizar el lavado de manos. Primero es importante mojarse las manos, luego echarse el jabón, lavársela lo que viene siendo cada una de las partes, como la palma, el dorso de la mano, esta parte que tenemos acá, las uñas, sobre todo de esta manera, ¿sí? Y después cada uno de los dedos, disculpen, y después cada uno de los dedos, y luego llegar las manos a lo que viene siendo el agua para que vaya escurriendo el jabón. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consulta? Vamos a, si les parece, vamos a ofrecer la palabra a quienes levanten la manito y yo les voy dando la posibilidad de que, o sea, los voy a desmutear. ¿Les parece? Hasta ahora ha sido súper claro, doctor Padilla. ¿Ah? Perfecto. Hemos entendido bien. En el chat se ha estado señalando eso. Dice ninguna duda, ninguna duda, ninguna duda. Ujú. Súper claro, dicen acá. ¿Ves tú? Pone el dedito para arriba, Yesenia. Ahora, una cosa importante que a mí me gustaría también precisar es que en los escolares y los lactantes tenemos que pensar que son personas en desarrollo, y en el caso que el ambiente sea bueno, es decir, tengan una buena nutrición, tengan los alimentos correspondientes, etcétera, el crecimiento de ellos va a tener una buena velocidad. Y eso me va a precisar que los niños puedan cambiar de peso variablemente.
Y además, los fármacos, sobre todo en edades pediátricas, se tienen que ajustar al peso. ¿Por qué? Porque si uno va ajustando al peso, podemos buscar tanto el efecto deseado. Supongan que nosotros queremos bajar la fiebre en alguno de sus hijos y lo que tenemos es paracetamol. Entonces, por lo tanto, muchas veces me ha pasado, lamentablemente, que cuando tiene 1 año y pesa 10 kilos, es recomendable dar el paracetamol 30 gotitas cada 8 horas. No hay ningún problema. Pero supongan que a los 3 años, obviamente el peso va a cambiar. Y esas 30 gotitas de paracetamol, porque ya ese cuerpo cambió, no me van a hacer el efecto deseado. Entonces, por lo tanto, cuando tengan fiebre, como es uno de los motivos de consulta que yo les mencioné, que sí o sí tienen que consultar en algún servicio de urgencia, es importante por eso. ¿Por qué? Porque el peso se va ajustando, es un referente importante para de esa manera calcular cuánta cantidad de algún remedio que baja la fiebre hay que darle. Y tampoco puede ser lo que viene siendo una cantidad mayor, que se pase mucho. ¿Por qué? Porque ese fármaco puede alterar lo que viene siendo el crecimiento y el desarrollo de los tejidos de los niños. Entonces, eso es una cosa, otra cosa importante que a mí me gustaría precisar. Ante el tema de la fiebre, siempre tenemos que considerar lo que viene siendo la consulta para estimar el peso y de esa manera dirigir cuánta cantidad de remedio tengo que darle, en este caso, a los niños, sea para la fiebre, sea el antibiótico, sea los medicamentos que sean, estos se van ajustando a lo que viene siendo según el peso, no como nosotros los adultos, que ya esos fármacos ya alcanzan una dosis estándar, por decirlo de alguna manera. Entonces, si no somos, por ejemplo, alérgicos al paracetamol, en este caso podemos decir que 1 gramo de paracetamol a nosotros nos podría ayudar a enfrentar la fiebre en un adulto. Pero en los niños, en los pediátricos, hay que ser cuidadoso con este tema del peso porque a mí me va a dirigir cuánta cantidad de ese remedio tengo que darle. Bueno, puedo decir, doctor Padilla, que estoy mirando el chat y dicen, ninguna duda, súper claro, muy contundente la información, todo clarísimo. ¿Ah? Veo que hay una mano levantada Una de Pía. manito, vamos Sí, a Pía González. Ya Pía, la voy a, le vamos a dar ahí déjeme ver, ahí. Hola, Hola, hola. hola, No. buenas tardes, mucho gusto y saludos a todos y cada uno de nuestros queridos apoderados. Bueno, estimados, aprovechando igual que tenemos esta instancia de contar con su honorable presencia, quería hacer igual una consulta respectiva, pero no sé si tenga que ver con relación a las enfermedades respiratorias, pero igual siento que sería muy importante porque es un tema que es muy contingente dentro de nuestro jardín infantil, como es el tema de la conjuntivitis. ¿Por qué pregunto acerca de la conjuntivitis? Porque muchas veces nosotros como jardín infantil sabemos qué es lo que conlleva la conjuntivitis, pero quizás si nos pudieran apoyar en este aspecto para explicarle a las familias los cuidados que hay que tener con nuestros niños, si vemos que quizás los niños amanecen con sus ojitos con secreción y saber si quizás la conjuntivitis es solamente infección, por ejemplo, en cuanto al ambiente, o también puede ser producto justamente de que como nuestros niños son pequeñitos, pueden estornudar o toser en la mano y luego se pasen las manitos por los ojos, entonces me gustaría quizás hacer esa consulta para que ustedes nos puedan ayudar. Doctor, no se le escucha, está muteado. ¿ahí? Ahí sí. Ya, perfecto. Pía, muy buenas tardes. Me parece muy pertinente la pregunta. Por el hecho que la conjuntivitis, o sea, tenemos que referirlo en términos como de definición, viene siendo
una inflamación en la conjuntiva, que un tejido que se encuentra en el ojo. Eso viene siendo. Ahora, las causas son diversas, pero para este caso, para la enfermedad respiratoria, también se relaciona, en el sentido que es una complicación frecuente de las enfermedades de los virus respiratorios que podemos encontrar. Por ejemplo, es típico que podemos encontrar que en algún paciente escolar lleva, por decirlo de alguna manera, dicho en términos coloquiales, un resfrío arrastrado, un resfrío que ha costado que los síntomas cedan. En ese sentido, puede darse una de las complicaciones de ese resfrío, ya que como la nariz se encuentra cerca del ojito, que se dé infección en esa zona. Y podemos encontrar una conjuntivitis, que puede ser producida por el mismo virus que me produce en la vía respiratoria, o también en algunos casos por bacterias. O también como... Lo muteé, doctor Padilla, sin querer. Ahora sí, ahora sí. Sí, no sé en qué parte quedé cuando se muteó. En los últimos 30 segundos. Bueno, vuelvo a explicar que la conjuntivitis puede representar una complicación de justamente de la enfermedad producidas por los virus respiratorios. Por ejemplo, en resfríos que en algún momento cuesta como que cedan los síntomas, una de las complicaciones es ella, o que esos virus, además que me produzcan todos los síntomas que yo mencioné anteriormente, lo pueda acompañar con la inflamación. Y entonces por eso es importante también consultarlos, porque hay alguna conjuntivitis que puede ser viral, que tiene una clínica, por ejemplo, el ojo que salgan muchas legañas, que estén los ojos pegados, o como también en algunos casos puede ser bacteriano con alguna secreción. Entonces, ahí se puede producir por eso, o además tener por algún contacto, por algún elemento, como se menciona en medicina, algún cuerpo extraño, es decir, algún elemento que no pertenezca al cuerpo humano, alguna mugre, alguna pelotita, de alguna piedrita, de arenita, esas cosas también producir irritabilidad y llevar a cabo esta complicación. Consultan acá, doctor Padilla, parece que está referido a las gotitas de paracetamol, me da la impresión, porque dice consulta. ¿Se puede dar 3 o son 2 gotas por kilo? Mire, generalmente se recomienda 3, pero insisto, más que se calcule por el tema de gotas por kilo, es importante calcularlos por el peso, ¿sí? Porque en el fondo cada profesional de la salud va a determinar, por ejemplo, un niño se le puede dar desde tanto hasta tanto, y de ahí se va a calcular el peso, ¿sí? Entonces, en algunos casos pueden ser 2 o 3, son generalmente 3 gotas por kilo. Generalmente un niño que pesa 10 kilogramos, en caso de no ser alérgico al paracetamol, eso es una cosa importante, se le puede dar 30 gotas, y ahí me darían las 3 gotas por kilo. Pero supongan un niño más grande, ya no se consideraría tanto las gotitas, sino se puede cambiar al jarabe, o ya de frente en algunos casos, se puede cambiar a lo que viene siendo a las pastillas, los comprimidos, ¿sí? Entonces, de esa forma, ¿se puede calcular? Generalmente sí, pero también hay que hacer la evaluación según el peso y la edad que este niño ya también tenga. Bien, ¿alguna otra consulta? Pueden levantar. Dice aquí, hola, buenas noches. Consulta, ¿es normal que la tos dure más de 3 meses? ¿Qué riesgo puede haber o qué complicación daría? Ya que tuve 2 doctores que me dieron respuestas distintas. Ya, esta pregunta también la valoro bastante porque es un tema muy recurrente en lo que viene siendo en las consultas. Que dure una tos más de 3 meses, todo en medicina se puede resolver con el depende. Ahora, nunca va a ser normal que siempre vaya presentando un síntoma de forma recurrente. Y es acá donde quiero hacer el hincapié. Si llevamos lo que viene siendo una tos con ciertas características por ese tiempo, es importante ir haciendo hincapié y mencionando que a ese niño, niña, tenemos que estudiarlo. ¿Eso qué quiere decir? Pasar algunos exámenes y que me puedan descartar o encontrar alguna enfermedad de un carácter más crónico, como en este caso, por ejemplo, el asma.
¿sí? Entonces, supongan que podemos encontrar un niño, me ha pasado frecuentemente, que claro, en algunos contextos se consultan por los niños y que tienen ya los síntomas como por ejemplo en este caso 3 meses. Y en efecto presenta la tos y cuando uno examina me da la clínica, es decir, las características que en este caso las vías respiratorias se encuentran más chiquititas. Y eso ya me podría a mí sospechar de un asma. Entonces, por lo tanto, más que sea normal o no, ahí lo importante es hacer el estudio, porque no es normal que se esté presentando en el fondo tanto tiempo un síntoma, sea el síntoma que sea. Tos, congestión, secreción, fiebre, etc. No es normal en ese sentido. Entonces, por lo tanto, ahí hay que buscar una respuesta que sea correspondiente a un estudio, es decir, a un proceso. Bien, yo Ya, quisiera, sí, disculpe. dígame más. Y ahí es importante que los SFAM juegan un rol importante, como por ejemplo la sala IRA, ¿sí? La sala IRA es uno de los servicios que pueden encontrar dentro de los SFAM que justamente tratan esos casos de niños que presentan síntomas respiratorios de una manera prolongada, que pueden presentar, por ejemplo, esta tos que, por ejemplo, no puede acceder a los medicamentos, que se les da algún tratamiento, se deja ese tratamiento y vuelve el síntoma. Es importante que se acuda ahí, porque van a contar con un equipo de profesionales que van a ayudar, por ejemplo, a dar esos tratamientos y además, suponga que ya se encuentre el asma, facilitan lo que viene siendo los medicamentos para tratar esas patologías, ¿sí? Entonces, por eso es importante que todos esos síntomas ya se vayan estudiando y de esa manera después descartando o encontrar alguna enfermedad y tratarla según si sea agudo o crónico. Gracias. Ok, a ver, tenemos una manito levantada de Angie y tenemos una consulta también en el chat. ¿Te parece, Angie, que comencemos por el chat? En el chat dice Vanessa, hola, buenas tardes. Cuando hay alergias por rinitis en un niño de 2 años, ¿es recurrente cuadros de bronquitis? ¿Será que a largo plazo puede haber asma? Podría estar relacionado sobre todo porque una rinitis podría ser, sobre todo aquí me hablan de una alergia. Y uno de los factores que estimulan el asma justamente son las alergias. Ok. Angie, sácale el mute a tu... Eso, ahí. Adelante. Hola, hola, buenas tardes Buenas a tardes. todos. Miren, en realidad la consulta es que hace un mes atrás yo llevé a mi hija a un bronco pulmonar, a una bronco, y la bronco me dijo de que en realidad si no se curaba bien el resfrío que ella tenía, podría llegar más adelante a tener asma. Ya, entonces me dijo que había que realizar un tratamiento con inhalador, con tal jarabe, tal cosa, para que ella se pueda mejorar. Cosa que no pudo hacerse por tema de cambios de clima, mi hija nuevamente se volvió a resfriar y hace un par de semanas atrás la llevé nuevamente de urgencias porque igual amaneció mal, la llevé al hospital y me encontré con la sorpresa que la doctora, en este caso fue muy mala, cero empatía la que tuvo, y me dijo que la tos que ella tenía era normal, porque yo ya la había llevado en marzo. Me dijo, es totalmente normal, y le comenté lo que me dijo la bronco, que si ella no mejoraba ese resfrío, podía ella sufrir más adelante asma. Y ella me respondió y me dijo, no, es todo lo contrario. La persona es normal que tosa, es normal que tenga tos. Toda la persona que tenga asma o que tenga alergia tiene que toser. Entonces, mi duda es, o sea, ¿es normal entonces que me haya dicho la doctora, entonces quédese tranquila que es normal que tenga tos y no me voy a preocupar porque se le notaba la flema que ella tenía y se le notaba esa tos, que ese silbido que tenía? Entonces, lo único que fue, y lo que me dijo es que no era necesario un examen, una radiografía, no era necesario, que ella la encontraba muy bien y que no necesitaba antibióticos,
no necesitaba radiografía ni nada, y que prácticamente me pidió la receta de la doctora de la bronco anterior, y fue lo que me recetó lo mismo. Entonces, de verdad que como mamá, y en el hospital me sentí mal y se lo dije porque sentí que no fue una ayuda para mí. O sea, de verdad que uno tiene que gastar plata para que pueda ir particular y tratar de ver todas esas posibilidades, pero en un hospital no te la pueden dar porque también te la niegan, te lo cierran. Entonces yo igual le dije, pero pueden realizarle un examen porque tampoco me parece normal que ella siga con esa tos que no se le pasa. Angie, ¿te parece que el doctor te responda la consulta? Sí. Ok, gracias. Doctor Padilla. Pucha, primero que todo, lamentar esa situación. Ahora, bueno, yo insisto, me gustaría como precisar dos términos que mencioné anteriormente. La tos es una respuesta del organismo, ¿sí? Es un reflejo que tiene el organismo en este caso para eliminar cosas. Pero ahora, también tenemos que considerar que una tos, aparte de hacer la vida dificultosa en este caso a los niños, también me puede estar hablando que hay algo alterado, obviamente. Y es ahí justamente cuando yo les digo que son cosas que se deben estudiar. Ahora, como mencioné, muchas veces en los hospitales y en la urgencia, lo que se busca es descartar justamente eso, que lamentablemente es así, que sea descartar o no que haya algún riesgo vital. Ahora, yo no comparto lo que usted menciona, que se diga eso, que eso es normal, que hay que dejarlo así, sino más bien hay que hacer la educación correspondiente, que presenta los síntomas, que hay que estudiarse y que hay que tratarse, ¿sí? Pero en este caso, lo más probable, yo no puedo mencionarlo, porque en este caso no soy el profesional que atendió a su hija, hijo, y que pueda haber visto cómo se encontraba él, pero a lo que voy, de que en el contexto, que en este caso, por ejemplo, no necesite un tratamiento de urgencia ahora ya porque está comprometido, hay que hacerse los estudios, como yo mencioné anteriormente, y consultar, por ejemplo, los SFAM, el Azalaíra. E insisto, ¿el por qué? Porque además de asegurar la atención con un equipo, me va a asegurar también a mí la facilitación de los medicamentos. Que yo entiendo que pagar particular es carísimo. Y muchas veces que se demora en sacar horas, muchas veces también que hay complicaciones, que hay atochamiento, y además que no me asegura que se haga una ficha clínica, cosa que en los SFAM sí se hacen. ¿Y eso qué me quiere decir una ficha clínica? Es como un diario de vida, es como un registro, que ingresó a tal fecha, se encontraba de esta manera, y al otro cuadro clínico, al otro día de consulta, supongamos un control, vuelven a registrar y vuelven a registrar. Entonces, por lo tanto, eso es sumamente valioso en cuanto a lo que viene siendo para considerar si hay un avance o no. Entonces, por lo tanto, identificar estos síntomas que yo le mencioné, acudir a urgencias. Y en el caso que esto siga de una manera prolongada, hay que también realizar un estudio que vaya más allá de la urgencia, más allá de lo que viene siendo de una respuesta inmediata, sino que además poderse hacer los exámenes y los chequeos porque puede ser algo que ya sea crónico. Entonces, lo importante, si hay síntomas, es responder frente a eso. Y si no se puede descartar de una forma aguda, ahora ya, que se siga haciendo el estudio para encontrar el por qué se produce. Eso es lo importante. La tos en sí, por decirlo de alguna manera, no es que sea algo totalmente malo. Yo le insisto, la tos es un reflejo que me hace para eliminar ciertas cosas. Pero por eso es importante primero hacer una evaluación, si es una tos seca o con secreción, y además de esto, si me habla de tanto tiempo o en una cierta característica, es que ya podemos encontrar una enfermedad crónica. Y esa tenemos que descartarla. ¿Contestó su pregunta, Angie? Ya. Sí, muchas Parece, gracias, doctor. ya, gracias Angie. Hay una consulta acá en el chat que dice, buenas tardes, consulta, mi hijo está paciente crónico en el Cefam Cruz Melu y está con budesonida en la mañana y en la noche.
Y salbutamol se lo manda como tratamiento cada 6 o 4 horas por ser emergencia. Pero ¿qué pasa cuando se termina el tratamiento de salbutamol? Vuelve a recaer a la tos. No sé si se entiende la pregunta como está hecha. O sea, eso yo lo menciono, o sea, más que entenderlo como una pregunta, lo entiendo como como un caso, por decirlo de alguna manera, que en este Ajá. caso el hijo de Sir presenta lo que viene siendo esa característica. Decir, una consultita, ¿esto lo ha controlado en el CESFAM correspondiente? Ya. ¿Saliste? No voy a hablar. Hable nomás. Hola, buenas noches. Muy buenas Hola. noches. Hola, sí, sí, lo estoy controlando con la doctora y en el Cruzmelo. Está Ujú. como paciente crónico allí. Pero sí me suele pasar eso, pues que cuando termina el tratamiento, por 7 días, ya ahí se lo dejo de dar y vuelve a recaer con tos. ¿Ya? Y ahí cuando vuelvo tengo que llevarlo a emergencias en la mañana y me Es lo que vuelvo eso, mire, a dar. eso mismo, aparte de la emergencia, yo le recomiendo que le haga un control en lo que viene siendo el consultorio. ¿Su hijo está en sala IRA? No, nada más Ya. está como crónico. Ya, yo le invito a que se inscriba a lo que viene siendo sala IRA para que se haga ese seguimiento, porque lo más probable es de que ya ese salbutamol o los fármacos no se tenga que dejar por 7 días, sino se cambie la indicación según la evaluación que haga el profesional de salud que va a atender a su hijo. Ok. Claro, Ya. porque en el fondo, insisto, la urgencia, por decirlo de alguna manera, si lo llevamos a términos equitativos, es apagar el incendio. Pero Claro. consultar el Azaraíra o CESFAM es para que no se dé ese incendio. Entonces, claro, se apaga en un momento, pero después no tenemos las condiciones para que en ese sentido no controlamos para que no se vuelva a dar. Entonces, por eso es importante acudir a la sala IRA, acudir a lo que viene siendo CESFAM, pero obviamente, si ve que, por ejemplo, presenta algún otro síntoma o se complica el mismo síntoma que ya tiene, acudir al servicio de urgencias. Claro, sí, porque él está también le doy antialérgico Ujú. en la noche, 3.5 ml. Y ya cuando le dejo de dar el salbutamol, vuelve otra vez con la tos, con un poquito de flema y con moquito. Y ahí, bueno, se vuelve a presentar todo eso. Pero voy a hacer la consulta con el Saray. Sí, para que en ese sentido se deriva al CESFAM correspondiente y se haga control. Ya, gracias, doctor. No, de nada. Joaquín Duarte está levantando la manito. Adelante, Joaquín. Buenas noches. Hola, Buenas buenas noches. noches. El año pasado mi hijo quedó hospitalizado con neumonía y le hicieron los mismos tratamientos que habló la mamita anterior, que también le dieron salbutamol como emergencia y la budesonamina cada 4 horas, pero permanente. Y último, ya no estaba tomando esos medicamentos, ya hace 2 semanas volvió a recaer y lo llevé a emergencia y me recetaron amoxicilina, ibuprofeno y paracetamol. Yo lo llevé porque empecé a escuchar esa tos con silbido. Ya, bien. Como el año pasado había escuchado esa tos con silbido, me asusté y lo llevé y los médicos me mandaron la amoxicilina para nuevamente detectar la bacteria que tenía porque le habían encontrado nuevamente una pequeña bacteria en el pulmón y su pulmón quedó débil. Ya. Él cuando corre o se agita empieza a toser y vomitar y no sé si llevarlo cada vez que tenga ese silbido porque los doctores me dijeron que no lo lleva al tiro de emergencia cuando escucha ese silbido, pero a mí me asustó ese silbido nuevamente por lo que había pasado ya el año pasado. Sí. Y no sé, pues quisiera que me respondieran esa pregunta de si es necesario llevarlo cada vez que tenga ese silbido cuando duerme o cuando esté sentadito, porque a veces está sentado y escucho a veces ese silbido y a mí me preocupa ese silbido más que Ya. nada. Como recomendación, el hecho de consultar está a libre demanda, ¿sí? Si hay un niño que presenta síntomas,
pueden consultar y está en su derecho. Ahora, si usted me cuenta de que además el pulmón quedó débil y presenta algunos otros síntomas más, es importante que también se agarren del otro pilar, de lo que viene siendo una consulta de control que se puede hacer en consultorio. Entonces, Sí, sí, él va al broncopulmonar cada 3 meses y le hacen exámenes de sangre. Él va a control broncopulmonar cada cierto tiempo y en el consultorio también. ya. Esas dos cosas son los elementos precisantes, ¿sí? Y lo otro importante de que se consulte apenas se precise los síntomas, ¿sí? Eso también es sumamente importante. Bien, estimado doctor y estimado participante, ya ha empezado se han empezado a salir algunos del chat. Llegamos a tener 38 en el momento peak. Estamos terminando ya, pues son 1 minuto para las 8, 19 horas con 59 minutos. Queremos agradecerle al doctor Padilla, académico de nuestra Escuela de Medicina, en este programa conjunto que hacemos las escuelas de medicina y obstetricia y pericultura, y que organizamos en conjunto con el Jardín Regacito y la Organización de Vecinos Zona Típica Poblaciones Vivaceta Norte-Sur. Le agradecemos a todos y cada uno de los que han participado y esperamos que sigan participando en nuevos eventos que vamos a hacer como este. Vamos a ir poniendo a disposición cápsulas de salud y vamos a tratar distintos temas que sabemos que son de preocupación de cada uno de ustedes. Estimado doctor Padilla, como siempre, Profesor un Adrián, agrado muchas gracias por su consideración y un y honor será acá compartir este tiempo. muy bien, Acá. pues. Y muchas Será, gracias a todos por la atención. muchas gracias. Entonces damos por terminado este conversatorio con el doctor Jaime Padilla. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Cuídense, que estén bien. Chao. Gracias, chao.